La escasez de divisa ha generado un efecto dominó en diversos sectores, siendo la industria farmacéutica uno de los más afectados. La dificultad para acceder a dólares ha llevado a un aumento en los precios de los medicamentos y a la limitación de su disponibilidad en el mercado. En este episodio exploraremos cómo la restricción en el acceso a dólares afecta a las empresas importadoras, lo que repercute en la salud de la población boliviana. Los medicamentos se han vuelto más costosos, en algunos casos escasos, lo que pone en riesgo el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Voces de Poder, donde abordaremos este tema crucial para la salud y la economía de Bolivia, la falta de dólar y su impacto en la importación de medicamentos. Saludo en este momento a María René Centellas, gerente general de Bagó, y Jime Beotegui, que está siempre con nosotros aquí en Voces de Poder. Bienvenidas a ambas, Jime querida, María René. Bueno, María René, yo primero muy feliz de que nos acompañes en Voces de Poder, una mujer que admiro mucho. Ha trabajado tanto por la empresa privada en su rubro, trabajando con las mujeres, fortaleciendo este empoderamiento que tenemos que tener las mujeres en espacios de decisión. Es una de las mujeres más destacadas recientemente en Merco, o sea que es un orgullo tenerte aquí en Voces de Poder para poder hablar de este tema que, como decía la Jime, nos preocupa mucho, creo, así ya desde una posición de ciudadanía también, de lo que significa las familias bolivianas y lo que está pasando con la importación de medicamentos desde que hemos tenido este problema que ya es estructural de la falta de dólares. Entonces hoy día queremos entender contigo, que mejor que contigo, lo que está pasando es un tema, como dice la Jime, de salud pública, y que además ya estamos viendo, ¿no? Cuando la ciudadanía va a la farmacia y dice, pucha, ese medicamento está más caro, o no lo he encontrado, o solamente hay en cierto proveedor. Entonces ahí en conocer un poquito tu perspectiva y nuevamente bienvenida, feliz de entrevistarte, ¿no? Es un orgullo increíble para Voces de Poder tenerte aquí. Bueno, más bien para mí me siento halagada, tengo mucha emoción de estar con dos poderosas mujeres, también referentes del empoderamiento femenino en Bolivia, y dispuesta a poder compartir a través de ustedes dos la problemática, que bien lo han dicho, se vuelve un tema de salud pública, un problema de salud pública, y no solo de importadoras como tal, sino también de la industria farmacéutica. Entonces, estoy dispuesta a responder las preguntas y también compartirles mi humilde opinión al respecto. Muchas gracias, María René. El tema la escasez de dólar, pero ya enfocándonos en el momento de la importación de medicamento. María René Centellas es gerente general de Laboratorios Bagó de Bolivia, que se encuentra dentro del rubro de comercialización y fabricación de productos farmacéuticos. Por eso es la pregunta así directa, ¿de qué manera ha influido la escasez de dólares en el costo de importación de medicamentos en Bolivia? Bueno, ha influido en forma directamente en el costo. Pero igual vuelvo a aclarar, no solamente es en importación de producto terminado, o sea, de un medicamento, sino también es en importación de materias primas para producir medicamentos en Bolivia. Porque la industria farmacéutica nacional tiene al 90% de sus insumos y materias primas importadas. Entonces, esto ha repercutido porque lo que antes se decía que era un gasto financiero, porque nosotros, la mayor parte se paga en dólares afuera, se hacía a través de una transacción bancaria, y la transacción bancaria era tomada como un gasto financiero. Actualmente ya no es un gasto financiero, porque ya la comisión a la transferencia oficialmente es el 10% y en dólar, y después se abrió un poco hacia el euro, que llegó a ser un 20%.
Por lo tanto, eso viene a repercutir en el costo de la materia prima del producto. ¿Cómo? Como antes, si antes tú dabas 10, ahora para pagar ese 10, tú tienes que dar otro 10 u otro 20, dependiendo de la comisión. Por lo tanto, ya no te cuesta 10, te cuesta más, te cuesta mejor un ejemplo de 100, ¿ya? O sea, si das 100, le das ahora un 10 más, o sea, un 110 o un 120. Por lo tanto, ya no te cuesta lo que te costaba, o sea, hablando de costo. Entonces, para que tú puedas tener una contribución marginal o una utilidad, que no estamos hablando de utilidades grandes, sino de sostener el negocio, porque la industria farmacéutica es un negocio, porque tiene que dar utilidades tanto a los accionistas, pero además tiene que sostenerse, tiene que sostener sueldos, tiene que sostener la parte administrativa. No te da lo que antes tenías. Por lo tanto, tu utilidad se ha disminuido. Entonces, ¿qué haces? O sea, si tú, al tener el 100, tú podías dar a las farmacias, porque tu cliente de la industria farmacéutica es la farmacia, porque llegas a la población a través de la farmacia, tú le dabas el 100, tú decías, por ley también tienen el 25% de margen, tiene que tener la farmacia hacia el público, pero para ese 25 tú le tienes que dar por lo menos un 25, ¿no ves? Entonces, a hoy tú ya no le puedes dar a lo que le dabas. O sea, esa cadenita no puede seguir siendo la misma. Por lo tanto, tú le aumentas el precio, por lo tanto, la farmacia también tiene que aumentarle al consumidor. O sea, ese es el impacto directo de la escasez de dólares. Y una pregunta ahí, María René. Mi pregunta va un poquito más a esta primera parte de que cuando ha empezado la escasez de dólares ha salido una reglamentación, ¿no? Lo que tú estás comentando, han salido varias reglamentaciones, como que el gobierno ha dicho denle prioridad al sector farmacéutico, pero también los bancos, dado que el Estado ya no ha cumplido con otorgar estos dólares, ha tenido que salir también al mercado a comprar los mismos. Entonces, de alguna manera, mucha regulación a veces tampoco es buena, porque en realidad lo que ha hecho es que nos alejemos de la intermediación bancaria y han empezado importadores y exportadores a hablar entre ellos. ¿Cómo se está dando hoy día actualmente esta figura? ¿Los importadores de medicamentos están accediendo a estos precios en el sistema financiero o están hablando con exportadores? ¿Están utilizando ambos mecanismos? Una pregunta, y la otra que viene con eso: ¿podemos los bolivianos y las bolivianas estar tranquilos de que vamos a tener las medicinas que acostumbrábamos tener en las farmacias? Bueno, son dos preguntas, me he adelantado, María René, soy una acelerada. Está bien. A ver, yo voy por la primera y voy a hablar primero en general, con un conocimiento general del mercado farmacéutico, y luego en particular. En general les puedo decir que sí, que se han tomado no solo esas dos formas, no solamente la negociación bancaria, sino también directa con exportadores y también con personas con dólares, o sea, claro, dependiendo de la empresa. Eso es en forma general y lo que tenemos conocimiento. En forma particular, yo puedo decir con humildad, no lo quiero decir con orgullo, pero Laboratorios Vago de Bolivia ha tenido un buen manejo contable. Por lo tanto, lo que los grandes economistas iban diciendo mientras se acercaba la crisis, decían: cuiden, no solo para la industria farmacéutica, ¿no?, sino a toda empresa, cuiden su flujo de efectivo, cuiden su flujo de efectivo. Bueno, nosotros lo hemos podido cuidar y eso nos ha dado la espalda como para que nosotros podamos seguir haciendo aún transacciones bancarias. El tratar con el exportador
es un tema ciertamente delicado porque la figura financiera no está clara. Está regulada, Entonces, claro. no está regulada, por lo tanto, es un riesgo. Es un riesgo para ambas partes, ¿no? De alguna manera nos están llevando a una desbancarización también, ¿no? Y eso es una falta de seguridad para los importadores. Exactamente, ¿no? exactamente, porque si tú accedes a hacer un trato directo con un exportador, o sea, no accedes, sino tienes esa opción, dices, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo va a entrar a mi negocio esos dólares? Claro. ¿Con qué figura entra? Claro. Y para el exportador lo mismo, ¿no? ¿Cómo te voy a dar? O sea, claro, ¿qué transacción contablemente, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a ser transparente? Claro. ¿Cómo voy a tener transparencia financiera? Claro. Y no es porque lo estés haciendo algo malo, sino porque no hay la figura legal para esa operación. Claro, porque entonces, la figura legal es que sea a través de un banco. De un banco, ¿no? Exactamente. Pero también ahí con mi otro sombrero, y yo te digo, para los bancos también ha sido complicado porque hemos tenido que salir a cotizar afuera, ¿no? Entonces, no siempre esta banda de precios que nos ha dado el regulador nos permitía hacer esa transacción, ¿no? Entonces, sí creo que hay esta encrucijada, ¿no? De que estamos ahorita viviendo, pero como empezábamos este podcast, es delicadísimo el tema, pues, de salud, ¿no? O sea, posiblemente podamos dejar tomar gaseosa, ¿no? Pero nunca vamos a poder dejar ni de alimentarnos, ni de acceder a la medicina. Entonces, ahí va esa otra parte de la pregunta que decía, ¿qué seguridad tenemos los bolivianos y las bolivianas de que mañana una pastilla sencilla que yo te comentaba el otro día, yo uso el Eutirox, ¿no ve? Y si tú no tomas tu Eutirox diario, o sea, el médico te dice, bueno, estás lista para morirte, o sea, no es una enfermedad de tratarla de una forma sencilla, pero la medicina es vital. O la persona que tiene diabetes, ¿no ve? ¿Qué pasa si no tiene la insulina? Ni hablemos de enfermedades catastróficas como el cáncer. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser más caro? ¿Se va a limitar el acceso? ¿El Estado va a importar medicamentos? A ver, hay y hay, ¿no? O sea, como decía, en forma general, sí, ya se está viendo en el desabastecimiento de algunos medicamentos de alta tecnología. La industria farmacéutica, y me permite hacer un paréntesis, o sea, para explicar, la industria farmacéutica nacional produce medicamentos básicos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, complejos vitamínicos, todo eso viene de materias primas importadas. O sea, hago hincapié porque todo es importado. Claro, o sea, es producido en Bolivia, claro, pero con materias primas importadas. Okay. ¿Ya? Eso sí lo hace Bolivia. Y eso sí lo va a poder seguir haciendo en la medida en que se pueda resolver el problema de la escasez de dólares. Yo sé que eso es tal vez un sueño, sin embargo, debiera haber una priorización. Y pienso que la priorización, y me atrevo a decir semejante lo que voy a decir, pienso que la priorización no es ponerte una industria farmacéutica del Estado, claro, o ponerte un intermediario de adquisición de medicamentos de afuera, porque lo mismo, o sea, van a necesitar dólares por un lado y por el otro lado le van a quitar el espacio a la industria ya establecida. Entonces, sin embargo, sí se va a poder seguir produciendo. Lo que es de alta tecnología, lo que son tratamientos para el cáncer, lo que son productos hemoderivados que se llaman, que alguna vez, en algún momento ustedes han debido escuchar o se ve en el Facebook o se ve en las redes sociales que hay una persona que está en terapia intensiva y requiere albúmina. Claro. La albúmina no se produce en Bolivia. La albúmina viene de Europa. Entonces, el que no haya acceso a eso sí pone en riesgo de vida. Los medicamentos para el cáncer tampoco.
pocos se hacen en Bolivia. Claro, Ninguno. y son Por lo tanto, de costo altísimo de por sí, ¿no? Exactamente. Entonces, sí ya se está incidiendo en el precio. Puedes, y ahí yo hablo en forma particular, para poder seguir dando abastecimiento a la población, ¿qué haces? Disminuir tu margen, pero lo estás haciendo a favor de la salud de las y los bolivianos. Estás subsidiando. Claro. Sí. Sin embargo, hay empresas que no podrían tener eso porque no tienen las espaldas actualmente, por lo tanto tienen que subir. Nosotros llegamos a la farmacia y a la farmacia le ocurre exactamente lo mismo que a nosotros, ¿eh? Solo que ellos llegan directo a la población y puede ser que una farmacia, y ahí juegan con su margen, para llegar a dar abastecimiento pueden disminuir, u otras, que son las independientes, pueden no poderlo hacer. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no necesariamente desde la industria viene esa alza del precio, sino viene también de la parte administrativa de la farmacia. No estoy diciendo que no esté bien, Claro, sino su negocio es su negocio, claro, es su administración financiera. Por lo tanto, a veces decimos, esto ha subido, sí, es tema de la industria o de la importación. No, no necesariamente. Es un tema estructural. O sea, es claro, un tema de escasez de dólar, difícil de traer los medicamentos por el cambio paralelo que existe ahora, y para la farmacia no solo trae la farmacia, sino tiene que, no solo trae los medicamentos, sino también tiene que sostener su negocio. Por lo tanto, tiene que ver cómo tiene un retorno, ¿no? En todo caso, la Asociación de Propietarios de Farmacias, ASOFAR, emitió un pronunciamiento, se declaró en emergencia, porque bueno, la población, ¿cómo hace? Va y te quejas en una farmacia, digamos, ¿por qué está tan caro? Ellos están prácticamente deslindando toda responsabilidad en este aumento. ¿Tuvieron ustedes acercamiento con el gobierno? Quiero saber hasta qué punto se ha dado respuesta a todo lo que hubo en ese acercamiento con el gobierno, con el Ministerio de Economía, para poder ver ya esta situación que se viene todavía complicando a medida que pasa el tiempo. Sí, hemos tenido podría hablar de resultados, más que de hacer, porque acercamientos, sí. Hemos tenido varios, pero claro, han habido dos resultados de mencionar que no han sido significativos. Adelanto al resultado mismo. El primero ha sido cuando ha empezado la escasez de dólares, gracias a la intervención de la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana, de CIFABOL, y de la Cámara Nacional de Industrias y de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, que se ha llegado a hablar con el ministro de Economía y con el gerente general del Banco de la Unión. Se dijo que el Banco de la Unión iba a priorizar el acceso a dólares para la industria farmacéutica. Y efectivamente lo hizo, pero lo hizo con un monto que no alcanzaba ni para una de las industrias. Entonces, pero lo hizo. O sea, hizo hubo un la cupo, intención, es como hizo un cupo. Desembolso. Ah, ok. O sea, dijo, yo tengo, me acuerdo, no quiero equivocarme, monto. Era un monto, y dijo, bueno, entonces de aquí se reparte. Exactamente. Yeah. Entonces, eso no alcanzaba, pero lo hizo y sí se accedió. O sea, eso fue el primero. Insuficiente, pero hubo. Pero hubo. Yeah. Y no hubo más. Okay. ¿Ya? Y el segundo acercamiento, que yo en algún momento también lo aclaré, y lo aclaré efusivamente, porque como gran cosa, y ahí también nuestras colegas, bueno, son mis colegas, pero yo soy bioquímico farmacéutico, mis colegas decían, ahora está asegurado el no aumento de precio de los medicamentos,
era lo que también salió como gran noticia, el arancel cero. Ya. Ahora yo les explico lo que es el arancel cero. Ya. O sea, el costo que les decía era 100, el costo de la transferencia, vamos a ponerle 30, llegó a 30, entonces son 130 en el costo de mi producto. Ese producto llega a la aduana nacional y de la aduana nacional el gap es el cero. ¿Cierto? O sea, pero esto sigue 130. Claro, los 130 y aquí siguen. está el cero de ese 130. Y también está lo que se le da a la agencia despachante aduanera. O sea, es un pedacito de toda la cadena de importación. Eso a mí no me puede asegurar bajo ningún punto de vista que me está disminuyendo el costo. O sea, el costo sigue aquí, el costo sigue lo que el proveedor me dice que cuesta 100 y yo para llegar a ese 100 estoy dando 30 más, o sea, estoy dando 130. El resto es todos los costos de desorganización. No está mal, o sea, alivia. Sin embargo, no es la solución. Por el otro lado, de los países limítrofes y de la CAM, por ejemplo, de los países de la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia ya tiene arancel cero. Claro. Entonces, no ha sido de todos, claro. pero sí de países europeos, principalmente de Estados Unidos, sí, el arancel cero. Pero ustedes me dirán, ¿y cuánto era? 10. O sea, tampoco es ¡wow! ¡Qué alivio! Y por eso lo digo, no es un acercamiento, no son soluciones estructurales. O sea, no pueden asegurarnos y decir, sí, con el arancel cero yo te aseguro que no voy a subir el precio. Bueno, yo tengo que ser, lo vuelvo a decir, rentable, ¿no? O sea, claro. Si no soy rentable, no eres empresa yo privada. voy a dejar de ser empresa, o sea, yo voy a retirarme del rubro. Y es lo que yo creo que les podría ocurrir, que no sé si a las empresas, o que ya les está ocurriendo a las empresas pequeñas, claro. No solo del rubro farmacéutico, sino de los otros rubros también. Y una consulta, María René, en esto de que, bueno, ahora tenemos que asumir que hay un dólar paralelo, ¿no? Entonces, que ese es el verdadero costo, el tipo de cambio oficial ha quedado ahí en un marquito, ¿no? Para recordarlo y punto. Entonces, ¿cuál es el fenómeno del contrabando de medicamentos? Porque también ese contrabandista accedía a dólares y importaba por la vía ilegal desde aspirinas, bueno, todas esas gamas de medicamentos que se los vendía en los mercados más populares. No sé si en las farmacias, realmente eso no me atrevería a decirlo. ¿Tú crees que esta afectación en el tipo de cambio ha hecho que reduzca el contrabando o siguen ustedes viendo que está entrando medicamentos de contrabando? Siguen entrando. Es que el contrabando de los medicamentos es muy grande. Del mercado farmacéutico total es el 30%. Wow. O sea, es alto. Peligroso, un tema de salud pública. Claro, claro. Y eso, nosotros como industria farmacéutica estamos en todos los comités, en todos los frentes de lucha contra el contrabando, porque debemos ser el rubro más afectado. O sea, y además que es un problema de salud pública. Claro. Pero sigue habiendo el contrabando. O sea, y el 30% se las han ingeniado. Sí, se las han ingeniado. Ahora justamente llegó unas personas que fueron a la Argentina de Bagó a ver equipos y me decían, no entendemos, porque hemos ido a Pharmacity y hemos preguntado un medicamento y no entendemos cómo cuesta en la farmacia, en Pharmacity de Argentina, más caro de lo que se puede vender en el mercado negro nuestro. O sea, entonces, es que, no quiero decir la palabra, pero no me sale otra, es una mafia, ¿no? O sea, es realmente súper estructurado el contrabando.
Es un problema de salud pública porque nosotros hemos hecho bastantes análisis de control de calidad y las condiciones en las que llegan los medicamentos de contrabando no son las mismas que las de un medicamento legalmente importado. Perdón, una preguntita. Sí. Y ahí también es otra cosa que me preocupa. Tú sabes que nosotros hacemos juntas la campaña del Caminando por la Vida, ¿no? Entonces, con todo lo que se recauda, compramos medicinas para los niños y niñas con cáncer en los hospitales de La Paz, Santa Cruz y también Cochabamba. Y el otro día que había una visita me preocupaba porque decían, no tenemos ahorita medicamentos, o sea, parecería que hay una escasez o falta de medicinas en la salud pública. Entonces, y además otra persona también me comentaba, claro, nosotros tenemos que importar, pero no llega el medicamento, tenemos problemas porque también para hacer una transfer ya no es que es 72 horas. El otro tema es que una transfer ahora puede estar a la fila y esperar que te toque. Le están ejecutando sus boletas de garantía a los laboratorios. Entonces hay dos problemáticas, una que no hay los medicamentos y otra es que a lo mejor yo ya no voy a querer meterme a vender mis productos justamente por esta inseguridad que tengo de que no sé cuándo realmente puedo cumplir plazos. ¿Cómo está eso? Pero además de eso, que es así, es el costo. Ah, claro. Ya no eres competitivo. O sea, de alguna forma, o sea, para entrar a la seguridad social, igual lo cuento chiquitito, es a través de licitaciones. Actualmente son subastas. Y se tiene un precio referencial del Listado Nacional de Medicamentos Esenciales. Y lo mismo, pongo un ejemplo del 100. O sea, si costaba, o sea, te ponen de referencia 100. Hay algunas empresas, no sé cómo, ponen a 90. Bueno, ahora, digamos, le ponen a 105. Pero el costo, yo me pongo en ese digo, pero mi costo es ahora 120. O sea, no tengo ni opción de entrar. O sea, de entrar, por lo tanto, ya no me presento. Claro. Y de lo que antes habían 10 proponentes, ahora habrán 2, digamos, o por ahí hay 1, o por ahí no hay ninguno, porque no hay nadie. Para perder no te vas a presentar. ¿Ve? O sea, ¿qué se ha pedido? Que se revise ese listado. O sea, que seamos realistas en pro de la salud de la población, en pro de la seguridad social. O sea, debiera revisarse, no con el afán de lucrar para la industria farmacéutica, no, de asegurar el abastecimiento, porque si no, no se sostiene. Hay una entidad que SEAS, que es el Centro de Abastecimiento del Estado. No me acuerdo bien las siglas, pero es el SEAS. Sí, pero a él también le va a costar pues traer. O sea, porque tampoco va. No, claro, no es por hacer. Claro. Entonces, uno dice, ¿y cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a comprar? Claro, o sea, y en la seguridad social, yo creo que las personas que en este momento nos están siguiendo, están escuchando, se han enfrentado a una realidad, que en la seguridad social llegas con enfermedades crónicas, con enfermedades como lupus o trasplantados y no tienes tus medicamentos. Entonces, uno es el tema administrativo, otro el tema de el listado, qué tipo de medicamentos, quiénes están presentándose a las licitaciones para el tema de medicamentos y al final, ¿qué hace una persona que tiene una enfermedad crónica? ¿Deja de comprar? Acude al mercado negro, busca en Marketplace como si se tratara de un lápiz, un medicamento de ese nivel. Acá la responsabilidad también con la población. Estamos hablando de algo que es muy sensible y que estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Sí, y por eso creo que es una responsabilidad de todos y todas, ¿no? O sea, es del Estado, es de la industria farmacéutica, es de la farmacia,
es de la seguridad social. O sea, yo creo que todos tenemos que ponernos a trabajar juntos y decir, bueno, vamos a traer, o sea, yo lo veo en mi mundo, en mi metaverso, nada, pero no tendría por qué ser metaverso, porque Claro. es real. Decir, ok, a la industria farmacéutica, para aquellos medicamentos que son de difícil acceso, pero son vitales, entonces sí se tendría que dar alguna facilidad para traerlos, y lo va a traer el importador, no lo va a traer otro personaje, digamos. Entonces le damos, pero también la empresa, la importadora, tener el compromiso de que está trayendo, pero no vamos a tener o sea, no vamos a ganar, en pocas palabras, el 100%, sino hacer un acceso. ¿Por qué? Porque ya va a haber una diferencia, ya no hay el dólar oficial. Claro. O sea, Es una realidad. eso ya no es cierto. Por lo tanto, decir, bueno, hay una situación diferente, pero pongamos de nuestra parte, hagamos que se llegue, pero tampoco yo voy a disminuir mi utilidad, o sea, mi rentabilidad. Ok. Y la seguridad social dirá, muy bien, yo te voy a comprar. O sea, hacer un trabajo Conjunto. en equipo y en conjunto. O sea, no estar disparados por un lado, disparados por el otro. Es una suma de voluntades, o sea, pero... Sí, exactamente. Solamente que quiero darles una mala noticia. Creo que mientras no hagamos una resolución estructural, o sea, esto también se pone bien difícil, ¿no? Porque los acuerdos de voluntades no van encima de algo que es un déficit realmente de nuestras reservas internacionales. Hay un déficit del sistema financiero de 2.700 millones de dólares, que si los tuviéramos no estaríamos en esta conversación, ¿no? Entonces, y eso tiene que ir contra qué, o sea, un tipo de cambio posiblemente nunca más será fijo, pero será que fluctúe, pero en función a qué, cuáles van a ser esos nuevos ingresos que va a tener el Estado para ofrecernos algo a la empresa privada, ¿no? Entonces, yo me quedo de esta conversación con la preocupación, una, de que hay que llamar a un médico, así capísimo, ¿no? Que creo que su nombre empieza con F, y que al que tenemos que decirle, necesitamos urgente tu ayuda y estoy dispuesta a hacer estos sacrificios para resolver ese problema estructural. Y por otro lado, sí es gravitante, y por eso aquí hablando contigo, María René, porque la salud pública está en juego, ¿no? O sea, el hecho que tú mencionas esto de la albúmina, por ejemplo, que es una medicina importantísima para una terapia intensiva y que hoy en día esté en riesgo eso, estamos hablando, está en riesgo las vidas. Y si no hay mi Eutirox también, la mía. Sí, claro, Pero claro. tomas T4, que es de vacuna. Entonces, ¿ves? Pero te das Sí, cuenta, sí. y al margen a veces de los costos, que sí también es algo importante, porque ya la población hoy día estamos viendo los efectos de la inflación. Entonces mi salario es 30% menos y los medicamentos están entre un 20 y 30% más. Entonces realmente nos estamos enfrentando a un problema estructural. Por lo tanto, esos acuerdos de voluntades nos pueden ayudar a pasar momentos, ¿no? Pero yo creo que la industria farmacéutica, el sistema financiero, los bolivianos y las bolivianas necesitamos medidas de fondo. Efectivamente, o sea, es cierto, o sea, yo digo, y como habíamos empezado en la conversación, el problema es estructural, o sea, sin embargo, yo no quiero pecar de optimicismo, pero creo que en esta adversidad tenemos que ver las oportunidades, ¿no? Y pienso que lo más, además no soy economista, pero pienso y digo la solución más fácil, pero la que no va a ser, no más fácil, la más directa, beneficiosa para todos, es decir que sí, pues que hay un dólar paralelo. Reconocer. En mi poco entender, digamos, de economía. Porque hablar con este médico que tú mencionas, políticamente no se va a dar.
O sea, Claro. por el momento, políticamente, no se va. Es lo que menos estamos pensando en este momento. Todos hemos vivido en vilo y no quiero, o sea, no quiero tocar nada de política, nada, pero hemos vivido en vilo ayer, hoy día. O sea, ¿qué está pasando? Y digo, nos estamos enfrentando entre bolivianas y bolivianos cuando tenemos un problema estructural de vida. Claro, de subsistencia. De subsistencia. Y estamos, claro, como todo se mueve, digo, todo este movimiento que tenemos, ¿cuánto va a repercutir en el cambio del dólar paralelo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y ante todo eso, pienso, y también pienso, y digo, bueno, hay que ver qué oportunidad tenemos en beneficio de todas y todos. Y es eso, o sea, yo sé que suena a un deseo de unión de voluntades, pero algo tenemos que hacer. O sea, por mujeres como vos es que nuestro país se destaca, ¿no? Sobre voluntades políticas hay algo que es claro también y que muchas veces los ciudadanos, las ciudadanas, por estar pendientes de lo que está sucediendo y que afecta obviamente la estabilidad del país, como que nos olvidamos de que hay un responsable que nos tiene que garantizar el acceso a medicamentos durante una crisis económica, nos tiene que garantizar el derecho a la salud. Es un derecho claro, constitucional. Y eso está en la Constitución política del Estado. ¿Quién es quien nos tiene que garantizar? O al final la Constitución política del Estado es solamente un papel, un libro que no se lo va a cumplir, porque ese es el rol fundamental, ¿no? El que tiene que hacer cumplir y garantizar a la población algo que es vital. Estamos hablando de la salud. ¿Qué hace un niño que tiene un problema con cáncer? ¿Vas a escoger los medicamentos o decides ya no darle? Entonces yo creo que acá está el rol que te establece la Constitución y que por algo elegimos también, ¿no? A quienes van a ejercer este rol. Esos son derechos fundamentales, Jimé María René, que no solamente están en Bolivia, no están reconocidos por convenciones internacionales, o sea que aquí no importa el gobierno, sea de izquierda, de derecha, del centro, la Constitución, ¿no? O sea, esos son derechos consagrados, ¿no? Y además en esta realidad ponte a pensar, nosotros siempre con esta mirada urbana, ¿no? Imagínate lo que está el acceso a medicinas en las áreas rurales, ¿no? O sea, desde que ya una persona a veces tiene que salir del área rural para ser atendida en las áreas urbanas. Entonces, yo sí me quedo con esta profunda preocupación de cómo resolver un tema de salud pública que se puede agudizar si no se toman estas medidas estructurales. Y yo más bien valoro ahí todo el esfuerzo que están haciendo laboratorios como Bagó, de seguir apostando, ¿no? Y decir, ok, dejo de tener las ganancias que tenía antes, pero sigo apostando a seguir proveyendo al país, ¿no? De estas medicinas, porque además, como dices, no solamente viene el producto terminado, sino lo sigo produciendo, ¿no? A la larga tendremos que evaluar esta sostenibilidad de las empresas, quienes tengan las espaldas más grandes, más chicas. Eso es un desafío que no solamente se da a nivel de la industria farmacéutica, sino va a ser un desafío para toda la empresa privada, pero realmente por eso estar aquí a hablar de salud pública hay que poner en evidencia, ¿no? Estas cosas que pueden ser muy, muy riesgosas para la salud de los niños, niñas, el cáncer, pero inclusive el costo también, ¿no? Entender de que hoy día ya no vamos a volver a un tipo de cambio oficial y que vamos a fluctuar también, ¿no ve? Va a llegar un momento en que los medicamentos hoy día cuestan 20, mañana va a ser 25, tal vez después baje a 22, no sé. Esa es una nueva realidad, ¿no? Sí, y en medio de todo esto, que efectivamente está muy difícil, es un momento de mucha incertidumbre, hay personas que lo estamos viendo de una forma de poder seguir, claro, de poder aliviar. O sea, tenemos bien claro en Bagó que nuestro papel es fundamental en todo el trayecto de la vida. O sea, digo, vaya a pasar lo que vaya a pasar, sea el escenario que sea, con quien sea, o igual tiene que haber acceso a los medicamentos. Y ahí es el gran desafío para la industria farmacéutica,
¿qué hace? No solamente en el tipo de margen, como yo había dicho, tenemos que ser rentables para poder ser sostenibles y para poder dar un impacto a la comunidad y a la sociedad. Pero además, ¿qué hacemos? O sea, la continuidad, ¿cómo nos ¿no? diversificamos? ¿Cómo accedemos a, mejor dicho, cómo hacemos para que siga habiendo acceso? Que nosotros, por ejemplo, hemos llegado a hablar con nuestros proveedores y les hemos planteado, o sea, que dicho sea de paso, no sé si ustedes han podido hablar con personas de afuera, no entienden. Entienden lo que nos está pasando, o sea, no logra dimensionar, o sea, parece una cosa, o sea, y yo les vuelvo a explicar y les vuelvo a explicar y también mi gerente financiero les explica y es como que, ¿y qué estamos ahí ves pidiendo? un riesgo reputacional también como empresa país, y como sí, país. como país, sí. Claro, ahí se refleja en nuestra calificación de riesgo país. Claro, como país sí. Sin embargo, nosotros estamos apostando más bien a la buena reputación que tenemos frente a nuestros proveedores. Histórica. Sí, histórica. Y ha habido un momento en que no ha habido acceso de ningún tipo de dólares. O sea, cuando ha habido lo de la regulación del 10% de la transferencia y ¡pum! Le han puesto el 20 al euro. Ahí no había nada, pero nada. No hay dólar no más caro que el que no hay, pues. Sí, claro. Más. Y a propósito de la escasez, antes de que se me vaya, he visto que en algunos casos cuando voy a una farmacia, llega algún lote de medicamentos y la gente está esperando, dame una caja de esto, dame una caja del otro. ¿Cómo está jugando con la psicología de la gente? Y también hay mucha irresponsabilidad, porque las personas están comprando por cajas paracetamoles, por caja, no sé, claro, antiespasmódicos, remedios como, y lo que dicen, ¿no? Es que ya no va a haber. O sea, ¿te imaginas todo el efecto psicológico, todo el efecto en la emoción de ese padre de familia o de la gente que en este momento cuenta los centavos que no llegan ni a fin de mes y que encima está entrando en desesperación porque puede ser que mañana no haya un paracetamol o un ibuprofeno, ¿no? ¿Qué dices tú de eso? A ver, sí, lo que les terminaba de comentar, nosotros hemos hablado con estos proveedores y les hemos dicho en esa etapa, bueno, no tenemos pues, cómo pagar. Claro, o sea, aguantamos. Bolivianos, sí. Sin embargo, ellos, o sea, nuestros proveedores dijeron, sí, vamos a esperar. Pero a Tima, o sea, es una empresa que tiene una reputación construida. Y el cumplimiento de compromisos anteriores. Claro. Y eso en lo que se ha podido, todos, nosotros hemos pagado. Entonces, sí hay un reconocimiento a nuestra trayectoria con los proveedores. Por lo tanto, eso también nos da cierta solvencia y credibilidad. Credibilidad, ¿no? Y también nos da cierta tranquilidad a nosotros mismos. Carlitos, que ustedes lo conocen. Que el TED4 va a ver. Sí. Carlitos es la persona realmente que está todo el día, ni qué bolsa de valores. Claro, están todo el día. Es un nuevo ejercicio, ¿no? Sí, que vamos a aprender todo el tiempo y estamos haciendo no solo un escenario, sino varios. Y en lo que tú decías, mi querida Jimena, no solo es que en algunas personas tratan de tener adquirir más, ¿no? Pero hay otras, y eso es, tú has hablado muy bien de productos agudos que nosotros llamamos, que son para analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, que te calman el dolor de cabeza, el dolor de estómago, un cólico, o sea, que lo tomas y te calma. O un Refrianex, un antigripal, que tú dices, lo voy a tener, porque si el rato que me resfríe, lo tengo en casa. Yo lo tengo en casa. Pero los tratamientos crónicos, los que son para la diabetes, tu tiroides, tu tiroxina le vamos a decir, ¿ya? Ya, mejor. Bueno.
tu tiroxina, los antidiabéticos, los antirreumáticos, los que toman personas, o los oncológicos, o la insulina para la diabetes, todos esos medicamentos de tratamiento crónico que las personas toman de por vida, se está viendo en el mercado que van y más bien no están pudiendo llegar a comprar la caja entera. O por último dicen, si bien te dicen, ahora deme la mitad, digamos, y la siguiente semana va a volver por la otra mitad. Porque no nos olvidemos que el 80% de nuestra población es informal, por lo tanto no tienen un sueldo al mes. No, o sea, es que todo es una cadena de una causa estructural, pero o van y digamos tú, Eutirox, es una marca reconocida, es una marca que a ti te hace bien, por si acaso, si es tiroxina, realmente lo tiene. Es como si tu organismo se ha acomodado a esa forma farmacéutica, a ese medicamento. Y yo te decía, tómate 4, pero vamos, es un medicamento que si tú tomas una marca ya... Además, 500 años, hace 500 años que tomo. Entonces, no es que tenga 500 años. Pero vas y ya no tienes para ese Eutirox. Entonces tú dices, deme otra marca. El más barato. Claro. Entonces el más barato, corres el riesgo. Los genéricos famosos. De los genéricos que no tienen dudosa calidad, lamentablemente, no te van a dar el resultado, ¿no? Que tú esperas, claro. Y se vuelve un tema de salud pública. O sea, sí, por varios, o te estás haciendo que el mercado también, al tener mayor demanda, suban los precios, no necesariamente de la industria, o por el otro lado, estás arriesgando tu salud porque estás apostando por un medicamento más barato. Claro. Bueno, es un impacto grande el que se está viviendo ahora y estamos tocando uno que es muy complejo, muy sensible, que estamos hablando de la salud de la gente y creo que esto da para seguir conversando y seguir hablando y explorando más, porque mientras no se reconozca que hay una situación económica en el país, es muy difícil que se puedan tomar medidas y adoptar y buscar soluciones completas, ¿no?, a esto, porque es un tema estructural, como lo has dicho Jimé, tú y también María René. Bueno, sí, yo la verdad, nuevamente, María René, yo creo que te agradecemos a nombre de todos los bolivianos y las bolivianas, ¿no?, por el trabajo como estás liderando Vago, por apostar por esto, por no retirarte, ¿no? Porque podría ser fácil decir, bueno, no, ya esto no es rentable, no da los mismos ingresos que teníamos antes, pero sí vemos en María René siempre una mujer que está apostando por Bolivia, por muchas causas que tenemos juntas además, sí, ¿no?, que coincidimos siempre, y una de ellas es la salud, ¿no? O sea, yo lo he visto en el Caminando por la Vida, cómo esos niños, el no acceso a la medicina era que el porcentaje de fallecimiento de niños con cáncer era 100%. A partir de la dotación de medicinas que hemos hecho con el Caminando por la Vida, el índice de sobrevivencia del cáncer es superior al 65%. Entonces, date cuenta qué importante es el acceso a la medicina, ¿no? Y en este caso, que lo hemos hecho junto con María René, lo trabajamos, esta campaña que es tan importante con una población tan sensible, ¿no? Pero hoy en día a mí sí me preocupa que a lo mejor ni recaudando el dinero podamos acceder al medicamento, ¿no? Claro. O sea que realmente creo que esto es un tema que toca fibra, y ojalá se pueda resolver, y llamando a cualquier médico, pero yo creo que es el que empieza con F, el que nos va a sacar de esto, ¿no? Gracias, María René, de verdad. Eres una mujer increíble. Más bien, gracias a ustedes. Y tú eres increíble. Y no es porque estamos aquí, pero sí, yo he llegado a reforzar mi tema de empoderamiento, de
querer demostrar que las mujeres podemos es gracias a ti, Jimena. Te lo he dicho siempre. Qué lindo cuando estamos entre mujeres, así Sí. que tenemos las mismas causas, ¿no? Sí. Gracias por el Voces de Poder, porque tu voz es poderosa, la voz de Jimena Beotegui es poderosa, y esperamos que nos estén escuchando también quienes toman decisiones políticas, porque es crucial. Quienes toman la decisión son los que tienen en sus manos sacarnos de esto y resolver un asunto de esta naturaleza, de este nivel. Entonces, estas voces de poder que te dan tu trayectoria, tu capacidad profesional, tu calidad como ser humano, María René, va a llegar. Y esta voz de poder que tú tienes y que está acá en el podcast, sé que nos trae mucha esperanza. Y yo estoy segura, también como tu voz, Jimé Beotegui, yo sé que en algún momento nos van a escuchar y espero que todas estas conversaciones lleguen a quienes toman las decisiones políticas, para el bien de todos y todas, ¿no? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Yo digo, lo último, más que preocuparme, yo me estoy ocupando, y como Laboratorios Vago de Bolivia, estamos haciendo todo para que podamos dar todavía acceso a nuestros medicamentos. Y dispuesta, y siempre me brindo para que quien me quiere escuchar en el tema, quienes toman decisiones en nuestro país, yo les puedo explicar. Sí, espero que eso lo logremos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Gracias. y todas por seguirnos en este episodio de podcast de Voces de Poder. Y bueno, un tema tan sensible como es el de la salud y cómo la falta de dólares está impactando en la importación de medicamentos. Gracias, hasta un nuevo episodio y seguimos conversando de estos temas tan actuales. Sí, seguimos.